¿Quién fue o qué hizo Lázaro Cárdenas? Bueno, algo importante en cuanto a educación, o que me parece que hizo Lázaro Cárdenas, que quisiera comentar, es que en su periodo como presidente del país, estando la Guerra Civil Española, él aceptó refugiados de guerra, principalmente niños. Entonces, estos niños, al estar aquí, crean el Colegio de México, una de las instituciones más importantes, incluso en la actualidad, para nuestro país. ¿Qué puede hacer un gobierno ante una crisis económica? Bueno, un gobierno, ya sea de un municipio, de un estado o del país, o los países, es importante que tenga mecanismos para prevenir, porque una crisis económica puede suceder en cualquier momento si no se tienen, digamos, como las políticas públicas bien establecidas. Entonces eso puede dar origen a que haya conflictos en cuanto a cubrir las necesidades que se requieren para poder crecer como nación, pues. Entonces creo que los gobiernos deben de estar preparados y deben de visualizar una emergencia como esta, o una crisis como esta, y deben tener los elementos para poder sobrellevarla. ¿Y qué hacer? Es como en la pandemia también, se habló mucho que no se manejó como tal, por la manera de prevenir las situaciones. Creo que no debiera pasar así. Se debe de pensar en los peores escenarios que pueda pasar un estado o una nación, y pues buscar la mejor solución para todas y todos los ciudadanos. ¿Cuál fue el objetivo principal del cardenismo? Bueno, creo que cuando llega Lázaro Cárdenas a la presidencia del país, después de la Revolución Mexicana, pues hay una de mis escritoras favoritas, lo dice así, como la aún ardiente revolución. Todavía había situaciones que no se consolidaban como país. Entonces la Revolución Mexicana seguía viva, y creo que en la actualidad sigue estándolo, pero desde el sentido de que no había seguridad social, no había educación para todos, no había servicios médicos para todos. Entonces creo que eso fue de los principales objetivos de Lázaro Cárdenas en su gobierno, y además de llevar a cabo una educación más socialista, que era, digamos, lo que se buscaba en ese momento. Muy bien, profe. ¿Cómo fue el cardenismo en el ámbito internacional? Bueno, mira, desde la creación de México, desde que México existe como nación, ha habido convenios y tratados internacionales, no solamente con Estados Unidos, sino realmente con otros países al sur del nuestro, pero principalmente con Estados Unidos. Aunque con Lázaro Cárdenas hubo apertura en los países europeos, como España principalmente. Creo que por la experiencia que él tuvo al estar en aquellos lugares y las relaciones de los consulados en esta parte del país, del mundo, perdón. ¿De qué manera se dio un enfoque socialista a la educación en el cardenismo? Bueno, es importante que recordemos, o quizá que hagamos una búsqueda de cómo aprendían los niños en ese momento. Y es que retomo otra vez lo de la Revolución Mexicana, el gran índice de analfabetismo en todas las edades era muy grande. Entonces, al llegar secretarios de educación pública en ese momento, pues hubo logros sustanciales en este sentido. Al hablar de educación socialista, quizá en la época actual podamos decir, bueno, no queremos que la educación sea así, pero era necesaria. Se ocupaba que no solamente alguna parte de la población tuviera educación, sino que todos tuvieran educación, y que todos tuvieran acceso a los servicios básicos, pues. Hubo avances en cuanto a la redacción de la Constitución del país, y eso logra que se lleven a cabo, digamos, de una manera más correcta las leyes del país, pues, para poder avanzar. ¿Qué fue lo que llevó a la Gran Depresión de 1929? Bueno, después de vivir una guerra tan impresionante como fue la Primera Guerra Mundial, los países que participaron, pues bueno, tienen
como resultado diferentes situaciones, incluso crisis económicas. Eso hace, por ejemplo, que México tenga, como nación, tenga que vender principalmente el petróleo a Estados Unidos, y eso hace que la economía de nuestro país cambie y, pues bueno, por lo tanto hace que para lo que se tiene distribuido la riqueza de nuestro país, pues no se lleva a cabo como tal, como la salud, como la educación, como los medios de comunicación, etc. Y retomando algo de Lázaro Cárdenas, cuando es el gobierno de Lázaro Cárdenas, se crea la Comisión Federal de Electricidad. Entonces eso da origen, digamos, como a aspectos importantes en el país. Ocupo investigarlo, pero creo que de nuestra parte del Pacífico, el país el estado que principalmente tuvo luz eléctrica fue Sinaloa. Entonces, digamos, Nayarit no está tan lejos de Sinaloa, así es que creo que no tardó tanto en que se iluminara de manera eléctrica nuestro estado. Gracias. Buenas tardes, maestro Jezabel Parra. Mi nombre es Eduardo Villegas, de segundo C de Pedagogía, y voy a hacer el análisis de las preguntas que realizamos en la entrevista, que en mi caso fue al maestro Edgar Adrián Rivera Adena. Una de ellas fue: ¿quién fue o qué hizo Lázaro Cárdenas? Mencionó que fue un presidente de México, y que él hizo un aporte que fue la expropiación petrolera, además de que durante una guerra que hubo en España, él recibió refugiados aquí en el país, y en base a ellos también se realizaron escuelas para que recibieran educación. ¿Qué puede hacer un gobierno durante una crisis económica? Un gobierno, se mencionó, que debe estar preparado y debe tener los elementos para sobrellevar la crisis, ya que esta se daría tras una mala administración en el gobierno, o en caso de una guerra, pues tener los elementos para poder sustentar a la sociedad. Una de las preguntas que también se le realizaron al maestro Adrián, pero hubo una cuestión que no nos permitió grabar esta pregunta, pero tomamos nota de su respuesta, fue: ¿qué puede hacer un maestro ante una crisis? Mencionó que un maestro debe estar a disposición de ayudar a las personas e incluso impartir educación sin recibir nada a cambio, ya que lo harías por ayudar, y a fin de cuentas es tu vocación. Se supone que lo debes de hacer por gusto, porque te gusta, entonces simplemente servir. ¿De qué manera se dio un enfoque socialista a la educación en el cardenismo? Pues más que nada la educación pues era necesaria para toda la población, ya que así pues era más fácil tener acceso a los servicios básicos. ¿Y qué fue a lo que llevó a la depresión de 1924? Pues después de la Primera Guerra Mundial, pues los países que participaron tuvieron desastres económicos, y ya que pues México pudo exportar petróleo a Estados Unidos, y así pues alivianarse un poquito, tanto como en lo económico y en lo estable. Mi nombre es Luis David López Pérez y le voy a estar explicando un poco de las preguntas que le hicimos al profesor Adrián. La primera es: ¿cuál fue el principal objetivo del cardenismo? En sí, como lo que dijo el profesor Adrián, que todavía había un poco de la revolución, muchas personas no tenían servicios de salud, de educación, y en sí lo principal que buscaba el cardenismo era mejorar los servicios de salud, de educación, y aparte cubrir la demanda interna y externa del comercio. Y la segunda pregunta fue: ¿en qué sirvió el cardenismo en relaciones internacionales? Como se sabe, México siempre ha tenido relaciones con Estados Unidos, y gracias a las amistades y relaciones que tenía Cárdenas con distintos empresarios de distintos países. ¿Me puede decir su nombre y en qué grado, qué licenciatura? Mi nombre es José Álvarez, soy de octavo semestre de licenciatura en Intervención Educativa. Me gustaría ver si nos puede apoyar contestando unas preguntas sobre Lázaro Cárdenas. Claro que sí. La primera es: ¿quién fue Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas fue un presidente de México
el cual contribuyó a la mejora educativa y la expropiación del petróleo de México. ¿De qué manera afectó la crisis económica en el ámbito educativo? La crisis económica en el ámbito educativo afectó demasiado, puesto que a falta de recursos para enviar a los hijos a la escuela y todo ese tipo de situaciones, había mucha deserción escolar. ¿De qué manera afectó la pandemia en la crisis económica? La pandemia afectó inmensamente, puesto que muchas familias se quedaron sin sustento, muchas familias dependían del trabajo, lo que es el comercio. Familias completas tenían loncherías, restaurantes, todo ese sector tuvo que cerrar durante algunos meses por tal situación, y esto provocó un efecto dominó dentro de la economía. ¿Por qué? Porque al ellos no tener ingresos, dejaron de consumir ciertos alimentos, ciertos productos que a su vez eran fabricados por empresas grandes, por fábricas, tuvieron que despedir personal. Entonces, yo pienso que la mitad de las personas en el país se quedaron sin trabajo y sin sustento. ¿Qué puede hacer un maestro ante una crisis económica? Un maestro ante una crisis económica puede hacer muchas cosas, puesto que el ser un animador social es una de las tareas principales de los maestros, el concientizar, el animar a sus estudiantes, tanto como también a los papás de los estudiantes, a salir adelante, proponer soluciones a ciertas situaciones que nos pudieran haber dado. Por ejemplo, aquellas personas que en la pandemia no tenían celular o no tenían manera de comunicarse virtualmente, los maestros buscaron los medios para llevarles lo que es la educación por medio de cuadernillos, por medio de otras estrategias que pudieran implementar, que pudieran apoyar a esa situación. ¿Qué puede hacer un gobierno ante una crisis económica? Pues el gobierno puede hacer muchas cosas, como apoyar, generar becas, generar apoyos económicos, generar trabajo. Son muchas situaciones en las que un gobierno pudiera intervenir para apoyar a su población a que salga adelante de todo ese tipo de situaciones. ¿Qué clase de productos se emplean con el petróleo? Pues lo primordial son plásticos, combustibles, fertilizantes, textiles, entre muchos otros, que a lo mejor farmacéuticos, que muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar de qué estará hecho esto, pero en cualquier cosa que traigas puesto en este momento, utilizaron petróleo para poder fabricarlo. ¿Cuál fue el objetivo principal del cardenismo? Sacar adelante el país, ¿cómo te podría explicar? Sacar del agujero en el que se encontraba el país, económicamente hablando, y brindar una educación de excelencia. ¿Cómo fue el cardenismo en el ámbito internacional? Fue un impacto muy importante, puesto que México se colocó en los primeros lugares en producción de petróleo y subió mucho lo que es el nivel educativo. ¿De qué manera se dio un enfoque socialista a la educación en el cardenismo? De que todos tuvieran el acceso a la educación. ¿Y qué fue lo que llevó a la Gran Depresión en 1929? Esa te la debo, la verdad. Muchas gracias. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas fue un militar político mexicano que se desempeñó como presidente en México.
¿Cómo afectó la crisis económica en el ámbito educativo? Pues la crisis económica durante el cardenismo afectó tanto los recursos disponibles como a la calidad de la educación, pero también motivó a algunos a salir adelante. Dice, ¿de qué manera afecta la pandemia en la crisis económica? Pues más que nada, pues muchas personas se quedaron sin empleo, pues las empresas cerraron, los pequeños comercios igual, pues no tuvieron esa fluidez de ventas que pudiera para poder estar sobresaliendo, pues más que nada pues generó una onda expansiva que afectó toda la economía mundial y pues desencadenó la mayor crisis en más de un siglo. ¿Qué puede hacer un maestro ante una crisis económica? Pues la respuesta que él dio fue pues acertada, porque un maestro, pues su principal labor es ser un animador. Entonces, ante una crisis económica debe de ser un animador social, debe de concientizar a los estudiantes y a los papás, pues a salir adelante, a proponer soluciones, pues para seguir avanzando y no quedarse ahí estancado. ¿Qué puede hacer un gobierno ante una crisis económica? Pues al igual, la respuesta que dio pues sí fue acertada, porque pues el gobierno lo que puede hacer pues es generar empleos, generar becas, apoyos económicos, pues para poder pues seguir avanzando. ¿Qué tipos de productos se crean con petróleo? Pues en sí, como dijo el compañero al que se entrevistó, pues uno no se pone a pensar en de qué está hecho algún producto, pero si lo vemos así, pues nos damos cuenta que casi todo lo que usamos pues trae petróleo, pero en sí pues son los fertilizantes, los detergentes, los plásticos, combustibles, cualquier tipo de cosa, pues como dice, pues, va a venir trayendo petróleo. Objetivo principal del cardenismo. Su objetivo fue sacar adelante al país, sacarlo del mal económico en el que estaba y brindar una educación de excelencia. ¿Cómo fue el cardenismo en el ámbito internacional? Fue un impacto muy importante, ya que México se colocó en uno de los primeros lugares de producción de petróleo y subió el enfoque de la educación. ¿De qué manera se dio un enfoque socialista a la educación en el cardenismo? Que todos tuvieran el acceso a la educación. ¿Qué fue lo que lo llevó a la Gran Depresión de 1929? Él no supo contestarla, pero yo se los voy a decir, que se originó a partir de la caída de la bolsa de Wall Street de 1929, cambiando una serie de factores económicos como especulaciones, políticas, fiscales y monetarios.